Debemos tener en cuenta todo esto. Aquí me dice también, cabe mencionar que actualmente también debe cubrir al trabajador con un seguro de vida. Exacto. ¿Cuál es el seguro de vida? El seguro vida ley. Y no solo es para el trabajador minero, este seguro vida ley, sino es para todos los trabajadores de todas las empresas. El trabajador ya tiene un día dentro de la empresa, ya se le tiene que pagar, en este caso, decir, se le tiene que contratar el seguro vida ley, ¿correcto? Eso es lo que tú debes tener en cuenta. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, por favor. Tenemos también el otro seguro, que es el seguro complementario de trabajo de riesgo. Entonces, en este seguro complementario de trabajo de riesgo, por ejemplo, Em, es un seguro que deben contratar todas las empresas, las actividades, empresas que realicen actividades que califiquen como alto riesgo. Por ejemplo, tenemos al sector de construcción civil, tenemos al sector minero, ¿correcto? Que son dos de las actividades, ¿no? Que califican como actividad de alto riesgo. Entonces, la empresa está obligada, el sector, bueno, la empresa que diga este sector, está obligada a contratar este seguro complementario de trabajo de riesgo. ¿Por qué? Porque ante cualquier accidente que sufre el trabajador dentro del seguro, dentro de la empresa, se va a activar directamente este seguro complementario de trabajo de riesgo por aseguramiento al trabajador, ¿sí? Tenemos otro tipo de también de seguro, ¿no? Aparte del seguro complementario de trabajo de riesgo que se menciona en el caso de la ONP y de salud también, o privado también. Este punto es muy importante también mencionar lo que es la asignación familiar. En este caso, en el tema de la asignación familiar, debemos tener en cuenta un punto muy importante, ¿no? Primero, que la asignación familiar se otorga a aquellos trabajadores que tengan uno, dos, tres, cuatro, cinco hijos, no importa la cantidad, solo se va a otorgar la asignación familiar en base al 10% de la remuneración mínima vital, ¿correcto? De la remuneración mínima vital, ¿correcto? No a través de la remuneración, del ingreso mínimo minero, no, sino a través de la remuneración mínima vital, ¿correcto? Entonces, esta asignación familiar se otorga para en este caso, para los trabajadores que tengan hijos menores de 18 años o hijos que estén realizando estudios, en este caso, superiores, ¿no? Hasta los 22 años, ¿no? Perdón, en este caso superiores dice hasta un plazo máximo de 6 años posteriores a dicha edad, o sea, estamos hablando hasta los 24 años. Entonces, la asignación familiar se otorga de esta forma, ¿no? O sea, el 10% de la remuneración mínima vital sin importar la cantidad de hijos. Pero hay sectores en los cuales no se otorga asignación familiar. Por ejemplo, cuando existan convenios colectivos, ¿qué quiere decir convenios colectivos un poco para que entiendan? Son acuerdos que realizan entre la Federación de Trabajadores y, en este caso, la Federación de Empresas del Sector. Por ejemplo, ¿no? Si hablamos del sector construcción civil, tenemos presente que CAPECO es la Asociación de Empresas en el ámbito de construcción civil y la Federación de Trabajadores de Construcción Civil, ¿no? Que representa a los trabajadores. Ellos, entre estos dos entes, acuerdan los importes, los beneficios que le van a corresponder al trabajador que labore en este régimen laboral de construcción civil. Entonces, la norma de la asignación familiar, por ejemplo, establece que cuando una remuneración se pacte o se acuerde mediante convenio colectivo, esta, en este caso, el trabajador no tendrá derecho a percibir asignación familiar, porque el sueldo se está estableciendo mediante un pacto o convenio colectivo. Entonces, eso es lo que tú debes tener presente.
En el caso que les menciono de construcción civil, por ejemplo, ellos reciben una asignación por escolaridad, por cada hijo. Por cada hijo reciben una asignación de escolaridad como compensando el tema de la asignación familiar. Pero aquí, en el régimen laboral minero, no ocurre eso. O sea, percibe su asignación familiar y se acabó. Pero si el empleador decide, en acuerdo con los trabajadores, que se le otorgue aparte una bonificación por escolaridad, ¿es válido? Sí, sí es válido, sí se le puede otorgar. Pero eso ya depende entre los acuerdos entre empleador y trabajador respectivamente, ¿correcto? Depende mucho de ellos.